Misericordia para con nosotros, hermanos. Estamos de fiesta con Jesús. En el día de hoy nos regocijamos. Grato es ver a todos, hermanos, ver sus rostros sonrientes y poder saludarles en el amor de Jesucristo. Hoy tenemos doble banquete, tenemos la palabra y también tenemos la participación, como el Señor nos ha ordenado, de la mesa del Señor después del mensaje. Primero necesito orar y pedirle al Señor su ayuda. Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia para con nosotros en esta tarde. Gracias, Señor, por guardar nuestras vidas durante esta semana. Padre, hemos visto tu misericordia, tu prodigio manifestado en nuestras vidas, supliendo nuestras necesidades espirituales, materiales, en toda área. Padre, gracias por cuidar nuestras vidas, nuestros seres queridos, nuestros hijos, padres, nietos y todos, Padre, aquellos que nosotros amamos, oh Dios. Gracias a ti, Padre. Estamos muy agradecidos, Señor. Padre, aquí está delante de ti, oh Dios, tu pueblo. Señor, yo entre ellos, con gran necesidad de escuchar tu palabra, oh Dios, algo que nos ayude, que nos enseñe, que nos edifique, Padre. Te suplico que tu Espíritu Santo sea conmigo en esta hora. Padre, no me dejes solo en estos momentos. Dependo de ti, dependo de tu Espíritu Santo, de tu ayuda. Padre, gracias también por la mesa del Señor. Padre, gracias. Qué bendición, Padre, poder participar como los ha ordenado. Que lo hagamos, Señor, en tu nombre. Padre, a ti sea la gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Me gustaría, hermanos, que abra su Biblia conmigo a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. La carta de Corinto, pues, fue escrita por el apóstol Pablo. Y yo me voy a concentrar por 4 domingos en un solo versículo, como hice cuando hablé de Hechos 2:42, que había 4 cosas, ustedes recuerdan. Y yo quisiera, al principio pensé en traer un mensaje, pero hay demasiada riqueza. Como decía ese versículo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Me estoy refiriendo. Mire, pase sus ojos al versículo 30, 1 Corintios 1:30. Mírelo ahí. Ahí hay 4 cosas que Dios ha hecho a Cristo para nosotros. Dice, mas por Él, es decir, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, es decir, Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. Dios ha hecho a Cristo 4 cosas. ¿Cuáles son? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Esas 4 cosas. Y yo decía al principio, mientras me preparaba, pero mientras más entraba, miraba, como decía el coro, que en realidad es Romano 11:30, y mal no recuerdo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de ¿qué? Y de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son sus caminos. Entonces, aquí hay 4 cosas. Yo me voy a concentrar en el día de hoy en la primera, que dice que Dios ha hecho a Cristo sabiduría. Vamos a pensar en la palabra sabiduría. Yo me puse a hacer algo y dije, tú sabes que ahora tenemos, ¿verdad?, este medio de uno investigar las cosas. Y digo, yo quiero saber qué nos dice, quiénes son la gente más sabia del mundo, ¿verdad? A nuestro señor Google.
Señor Google, ¿quiénes son las personas más sabias del mundo? ¿Sabe quiénes aparecen ahí, verdad? Bueno, ahí aparece Albert Einstein. No me sorprende. Albert Einstein, los jóvenes, ustedes van a estudiar the Law of Relativity, creo que se llama, ¿recuerdan? En ciencia, la ley de la relatividad. Un científico extraordinario. Apareció Muhammad Gandhi. Yo dije, ¿qué? Muhammad Gandhi. Y aparecieron Sócrates y Platón, de la sabiduría griega. Los muchachos recuerdan a toda esa gente, ¿verdad? Y yo me preguntaba, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús entre esa lista de sabios? Claro, desde el punto de vista humano, humanista, los hombres, ellos tienen, ¿verdad?, sus grandes sabios. Mas sin embargo, Dios ha hecho a Jesucristo sabiduría. Yo quisiera primeramente, para que podamos entender cómo llegamos al versículo 30, es importante mirar el contexto, la parte de arriba, que viene siendo el versículo 18 en adelante. Vean conmigo, 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quién? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré, ¿qué cosa? La sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esta es una cita de Isaías 29:14. Una de las cosas más extraordinarias es que Dios ha determinado de que el hombre no llegue al conocimiento de la verdad vía su intelecto y su razón. ¿Qué significa eso? Es decir, que, digamos, vamos a tomar dos universidades de prestigio, Harvard y Columbia. ¿Okay? La Universidad de Harvard y Columbia. Y que un grupo del décano, de lo que más conocen ahí, tienen una reunión y ellos decidan, nosotros vamos a estudiar a Dios y vamos a llegar al conocimiento de Dios. ¿Podrán lograrlo? Pablo dice que no. Dice Pablo por el Espíritu que Dios va a destruir la sabiduría de los sabios y va a desechar el entendimiento de los entendidos. Y dice más, ¿dónde está el sabio? Dios dice, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La sabiduría del mundo, o sea, el mundo tiene su sabiduría. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Usted lo ve ahí? Más claro no puede estar. Es decir, que nadie puede decir, yo voy a conocer a Dios, yo voy a estudiar un montón de libros, voy a estudiar las religiones del mundo y voy a llegar a ese conocimiento. No se puede vía de ese conocimiento. ¿De qué? Pero hay una manera que se llega a la sabiduría de Dios. Dice, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Mire, aquí viene ahora qué es lo que Dios hizo de una manera deliberada, una manera clara. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura. La locura de la predicación. Es decir, que usted es salva por un medio, la locura de la predicación. Dice aquí, ¿por qué que le dice así que es una locura? Bueno, porque los judíos piden señales, muéstranos un milagro.
Revélate, le decían a Jesucristo. Muestra, haz esto, haz lo otro. Los judíos buscan señales y los griegos, de ahí viene Platón, los griegos, amante a la filosofía. Filosofía significa amor a la sabiduría. Eso es lo que significa filosofía. Entonces, los griegos eran expertos en buscar sabiduría. Y tenemos, por ejemplo, en la historia, tenemos a Sócrates y a Platón como estos grandes sabios. Pero ¿qué dice aquí con relación a estos griegos? Dice que los griegos, ¿qué es lo que buscan los griegos? No buscan señal, ellos quieren sabiduría. Buscan sabiduría. Entonces, ustedes recuerdan, para darle un ejemplo, cómo los griegos buscan sabiduría. Ustedes recuerdan el libro de los Hechos, en el Areópago, ahí estaban esos filósofos. Y ellos, dice la Biblia, que ellos se dedicaban a explorar cualquier tema nuevo. Ellos eran amantes al discurso, se reunían. Cada vez que venía alguien, algún tipo de religión, ellos se reunían para investigar. Y ellos tenían una colección de dioses. Y luego tenían también, habían investigado que, bueno, pero hay uno que en realidad no conocemos de él. Bueno, al Dios no conocido. ¿Y qué dijo Pablo? Bueno, a ese Dios no conocido, yo lo conozco. Yo lo conozco, no vía que porque estudié a Sócrates. Yo, diría Pablo, yo conozco a Dios no porque estudié a Platón, Aristíteles y a todos esos sabios de antaño, porque viene ese conocimiento. ¿Por qué viene ese conocimiento? Por la locura de la predicación y porque la locura de la predicación es una revelación que viene de Dios al creyente. Y él continúa diciendo entonces, dice, pero nosotros, versículo 23, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los judíos tropezadero, un Cristo, un Mesías crucificado, nosotros no podemos creer tal cosa. Y para los gentiles o para los griegos es locura. Aquí vinimos nosotros. Más, versículo 24, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Me gusta esa expresión, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Se necesitan las dos cosas, ¿verdad? Una persona puede tener sabiduría, pero si no tiene el poder, no puede lograr su meta. Una persona puede tener poder, pero puede cometer un desastre si no tiene sabiduría con ese poder. La bomba atómica, por ejemplo, ¿verdad? El fuego, por ejemplo, el fuego es útil, pero una persona sin sabiduría, con falta de cordura, coge, tira, lanza una antorcha en un lugar y quema un bosque y quema una casa y muchas personas mueren. Entonces necesita las dos cosas. Dice aquí que Cristo es dos cosas, poder de Dios y sabiduría. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora Pablo dice, pues mirad, hermanos, Corintios, miren ustedes vuestra vocación, que ustedes no son muchos sabios según la carne, no hay mucha gente letrada, no hay mucha gente erudita, no hay muchos filósofos, ni muchos nobles, qué bueno que sea así, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dice aquí, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo. Note usted, no es que sea vil, es que el mundo lo considera vil. Por ejemplo, el mundo considera que los cristianos son neuróticos, que son personas que están fuera de sí. Nosotros, al creyente que predica a Jesucristo, para él es completamente inconcebible lo que nosotros decimos. Dice entonces, el versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios
y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Cuál es el propósito que ellos tienen esto? A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 cosas. Vamos a concentrarnos en sabiduría solamente hoy. ¿Okay? Cuando usted piensa en la palabra sabiduría, lo voy a poner más fácil. Cuando usted piensa en un libro que habla de sabiduría, ¿qué libro le viene a la mente? Proverbios. Y el libro de Proverbios, si usted ha leído ese libro, a propósito, los jóvenes que están presentes, yo quiero recomendarle que ustedes dediquen mucho tiempo a la lectura de Proverbios. Mi pastor me aconsejó eso a mí y yo tomé su consejo. Los padres, escuchen. Yo sé que en el libro de Proverbios tiene 31 capítulos, pero concéntrese solamente en los primeros 9 para los jóvenes, para que sea más fácil. Los 9, del capítulo 1 al 9, ahí. Concéntrese en esos 9. Los 9 capítulos del libro de Proverbios. La palabra sabiduría, wisdom en inglés, yo lo conté, yo quería saber, eso es repetitivo. Hermano, lo voy a buscar un momento. Vamos a Proverbios, hermano, vamos a Proverbios. Aquí se usa la Biblia. Vamos a Proverbios por un momento para darle un ejemplo, unos cuantos ejemplos. Proverbios, capítulo 1, para que usted vea algo acá. La palabra sabiduría, aparece 61 veces en el libro de Proverbios, increíble. 61 veces aparece la palabra sabiduría. ¿Y cómo comienza la sabiduría? ¿Cuál es el inicio de ser sabio? Versículo 7. 1:7. Joven, adulto, anciano, edad media. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, the fools, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por ejemplo, un necio dice lo siguiente. Salmo 14, versículo 1. ¿Quién recuerda? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, ¿cuál es el comienzo, el principio de ser sabio? Es el temor, es decir, en inglés dice, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, the fear. Pero fear ahí no es pánico, es reverencia. Reverenciar al Señor, amar al Señor, eso es lo primero. Y luego él continúa y dice en el versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y si usted lee el libro de Proverbios, esos 9 capítulos, usted va a encontrar que esto es constantemente hablándote de sabiduría. Yo solamente te quiero dar un ejemplo de un pasaje clásico, que es Proverbios capítulo 8. Vamos a verlo por un momento. Proverbios capítulo 8, porque ahí específicamente está lo que dice 1 Corintios 1:30. ¿Recuerdan? Dios ha hecho a Cristo sabiduría, justificación
redención. Entonces, yo quiero saber, ahora, ¿era Cristo sabio antes de venir a este mundo? Claro, Él es Dios, coeterno. ¿Es Cristo, dice justificación? Claro, Él es justo, Jehová, justicia nuestra. Pero aquí en Proverbios capítulo 8, usted va a ver la sabiduría, cómo procede esta sabiduría. Mire acá. Dice el capítulo 8, comenzando en el versículo 22, dice lo siguiente. Dice, Jehová, alguien está hablando en este texto, alguien está hablando acá. Y dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Antes de sus obras. Bueno, aquí hay alguien que está hablando antes de la creación. ¿Y quién es el único que puede hablar antes de la creación? Aquel que es eterno, ¿verdad? Dios es el único que puede hablar de eso. Y dice, mire lo que dice, hermano, mire conmigo. Dice, antes de la creación, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Versículo 24. Antes de los abismos fui engendrada. Está personificando, poniendo como un ser a la sabiduría. Pero va a estar más claro cuando lleguemos al final. Dice, antes que fuese la fuente de muchas aguas, antes, mira esta palabra, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Esa sabiduría. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Mire esto. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. ¿Quién será que puede decir que cuando se formaban los cielos estaba allí? La sabiduría de Dios. ¿Y quién es la sabiduría de Dios? Cristo es la sabiduría de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O léalo de esta manera. En Cristo, que es el principio, la sabiduría de Dios, Elohim, que es plural, ahí, esa palabra, Dios, plural, Elohim creó los cielos y la tierra. Juan 1:1. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice, mira esto, cuando recuerdan el debate del siglo XV, que si la tierra era plana, que si la tierra era así, que si la tierra, la niña, la pinta, la Santa María, Cristóbal Colón. Por favor, la Biblia ya lo dice. Dice que es un círculo. O sea, el gran debate. Bueno, ellos no sabían que Cristóbal Colón era creyente. En la escuela no te lo van a decir. Ellos no sabían que Cristóbal Colón escribió un libro que se llama Las Profecías. En portugués creo que fue. Que todavía está en los museos. Un día voy a investigar a ver qué dice, porque es interesante. Entonces, es interesante que dice aquí, mira lo que dice aquí, dice, cuando formaba los cielos, cuando trazaba el círculo de la tierra. Ahí, dice aquí, cuando trazaba el círculo de la tierra sobre la faz del abismo, cuando formaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo.
ordenándolo todo. Y aquí viene, y era este personaje, esta sabiduría que habla aquí, dice que era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Amados hermanos, ¿y quién es que dice la Biblia que es el deleite del Padre? No se abren los cielos 3 veces en el Nuevo Testamento, cuando Cristo fue bautizado. En el monte de la transfiguración, bueno, no fue el monte que se transfiguró, fue Cristo allá en Mateo 17. ¿Y qué fueron las palabras del Padre? 3 veces. Cada vez que el Padre habla, 3 veces el Padre habla. ¿Y qué es lo que el Padre dice? Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. El deleite de Dios es su amado Hijo. La pregunta es, ¿cuál es el deleite? El deleite del creyente, el deleite de nosotros tiene que ser su amado Hijo. Oh, el que ama mi alma, como dice la Sulamita, habéis visto al que ama mi alma. Por las noches busqué a mi amado y no lo encontré. Me salí por la calle y encontré a la doncella de Jerusalén. Y le dice, ¿usted habéis visto al que ama mi alma? Esta mujer está loca, hay tantos amados, yo tengo el mío. Les diría a la doncella, pero mira, y le dice, mira, pero ¿cuál es tu amado? Más que tu amado y tu amigo. Ah, tú lo sabes. Si tú supieras, mira, mi amado es blanco, mi amado es rubio. Eres señalado entre 10,000. Es decir, es único, unique. Es único el amado en quien él tiene contentamiento. Entonces dice Salomón, en Isaías 11, no tiene que buscar, pero solamente para darle un poquito de trasfondo de todo esto. En Isaías 11, una de las primeras manifestaciones del Espíritu de Dios es la sabiduría. ¿Usted sabía eso? Que vendrá sobre el tronco de Isaí y dice que reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Dice Pablo en Corintios 12, hablando que uno de los primeros dones del Espíritu Santo que es palabra de sabiduría. La sabiduría es la misma vida. Dice Pablo, mire esto hermano, para poder ser salvo se necesita sabiduría. Yo había leído esto muchas veces, pero se lo voy a leer a ustedes de nuevo. Si lo que quieren acompañar está en 2 Timoteo 3:15. Yo lo había leído muchas veces. 2 Timoteo 3:15. Y es lo que Pablo le dice a su hijo en la fe, a Timoteo. Mire lo que él le dice. Le dice Pablo a su consiervo en la fe, 2 Timoteo 3:15. Dice lo siguiente. Primero le dice en el versículo 14, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién ha aprendido. Entonces, hay que conocer algo para ser salvo. Mírenlo acá. Y que, versículo 15, desde la niñez has sabido, has conocido las escrituras, mira lo que dice aquí, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, si no hay salvación si no hay sabiduría. No hay salvación si no hay sabiduría. Y la sabiduría, ¿cuál es la sabiduría de Dios? La cruz, el evangelio que te predicaron, es poder de Dios para salvación. Seguramente usted ha conocido, para darle la evidencia de esto, yo he dialogado con ancianas en campos de la República Dominicana que son analfabetas, no saben escribir ni leer. Pero ancianas salvas. Pero cuando comienzan a hablarte de Cristo, no saben leer, no saben escribir, pero la fe impacta. Romanos 10:17, por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios.
Y esa palabra de Dios impacta el corazón de esa anciana, de ese niño, de cualquier persona, el corazón suyo, el mío. Y eso nos dio a nosotros la sabiduría de Dios para ser salvos. Pero no solamente eso, esa sabiduría es que nos sostiene. Yo siempre digo esto, yo quiero que usted piense en esto, para que usted vea si esto es algo teórico o es una realidad. ¿Por qué será que mañana por la mañana usted se levanta y usted sigue creyendo? ¿Por qué será que usted mañana, yo estoy hablando de los creyentes, ¿verdad? Pues yo he oído últimamente muchos creyentes de décadas que renuncian al cristianismo, que se fueron. Bueno, usted nunca creyó. Una persona que me dice a mí, bueno, renunció. Yo leía de un autor de un libro famoso, que vendieron muchos libros de él, que había renunciado a Christianity. Yo digo, really, tú nunca fuiste salvo. O sea, esa persona pudo quizás tener un convencimiento intelectual, ¿usted me entiende? Un convencimiento intelectual, pero no de la palabra de Dios, no le impactó realmente. Porque el evangelio transforma las vidas, transforma el corazón del hombre. Entonces, dice Pablo, mira, Timoteo, desde jovencito, tú has conocido las Sagradas Escrituras. Claro, Timoteo con seguridad, Timoteo sabía leer y escribir. Pero yo no estoy poniendo para que ustedes vean cómo es que personas que no saben leer, que no saben escribir, que no conocen muchas letras, cómo se les predica el evangelio. Y por la locura de la predicación, esos ancianos en esos lugares, por ejemplo, se ha ido a tribus indígenas remotas, donde hay que hablarle a ellos por señas, buscar a alguien que conozca un poquito y cómo tribus se han convertido al Señor. Y no conocen absolutamente nada, no tienen libros, no conocen nuestro idioma, mas sin embargo el evangelio, poder de Dios, impacta sus vidas y esa persona vienen al conocimiento de la verdad. Entonces el fundamento de la sabiduría, decíamos, es el temor a Jehová. Mire, aquí en Proverbios capítulo 9, y voy a llegar porque quiero dejar tiempo para la mesa del Señor, no voy a ser muy extenso, pero quiero ir aquí a Proverbios 9 para que usted vea conmigo que lo que tiene, la columna que tiene la sabiduría. Mire esto, Proverbios capítulo 9. Así que jóvenes, esa es su tarea. Concéntrate en Proverbs chapter 1 through 9. Eso te va a coger a ti, qué sé yo, quizás media hora, leerlo y volverlo a leer y subrayarlo. Y pregúntale a mamá, papá, me puede preguntar a mí si desea, me puede llamar, me puede contactar. Mira lo que dice aquí la sabiduría, capítulo 9 de Proverbios. La sabiduría edificó su casa. ¿Cuánta columna tiene la sabiduría? ¿Cuántas? 7. 7. Okay. Se la voy a mencionar. Le voy a mencionar las 7 porque eso está en el capítulo 8. Miren, la primera es cordura, segunda es consejo, tercera es buen juicio, la cuarta es poder, la riqueza, la honra y el fruto. Eso está en Proverbios 8, los que estén interesados después. Pero dice aquí que la sabiduría edificó su casa. Es decir, que la sabiduría se convierte en un lugar de refugio. Labró sus 7 columnas y mató sus víctimas. Mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad y clamó y dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan. Es decir, nútrete de la sabiduría. El hombre, no sé cuál, yo le he dicho a ustedes que yo considero a Albert Einstein, en definitiva, en la escuela yo estudiaba sobre eso, la ley de la relatividad, en ciencia. Ok.
y que haya muchos sabios en el mundo. Pero todos esos sabios, todos ellos juntos, son considerados necios según la Biblia si no tienen el conocimiento del Señor. No importa que sea un Bill Gates, que sea, ponga usted la persona más ilustre, de más éxito en el mundo, si no conoce a Dios, es un necio, porque no tiene el principio de la sabiduría, que es que el temor al Señor, el temor al Señor. Entonces dice que la sabiduría llama y dice: venid, comed mi pan, venid, bebed del vino que yo he mezclado. ¿Y qué es el pan en la Biblia? ¿Y qué es el vino? Lo vamos a ver acá, ¿verdad?, en los emblemas en breve. ¿Quién es que dice: y no queréis venir a mí? Recuerda el llamado: venid a mí, venid a mí. Aquí está, la sabiduría llama: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué? Yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, es ligera mi carga. Y le dice a esa vasta multitud que se acercaron a Jesús, ¿recuerdan? Él le dieron 5 panes y 2 peces y multiplicó y todo el mundo comió ahí. Y ellos comenzaron a seguir a Jesús por lo que él daba. Y el Señor, que conoce los corazones, seguramente los discípulos ellos estaban felices. ¡Wow! ¿Cuánta gente sigue al maestro? Mira cuánta multitud, cuánta gente se convirtió. Mas el Señor sabía que no están todos los que están ni son todos los que son. El Señor sabía los verdaderos y le dice en un momento dado: si no comes mi carne, pan y vino, lo ve ahí, pan y vino. Si no comes mi carne, si yo que soy la sabiduría os llamo y no coméis mi carne y beber mi sangre, no podéis ser mis discípulos. Y mira lo que dice Juan 6:6. Coincidencia, no sé, el texto de la apostasía. Juan 6:66 dice: desde ese entonces, con esa palabra, muchos de sus discípulos, entre comillas, no lo seguían, le dieron la espalda. Es decir, que la sabiduría clama en la calle y dice: mira lo que dice la sabiduría: venid, comed mi pan, bebed del vino que yo he mezclado. Deja la simpleza y vivir, andar por el camino de la inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a llegar a esto último en un libro donde hay también gran sabiduría, y es el libro de Job. Si me acompañan, por favor, para esto último. Job, capítulo 28. Job, capítulo 28. Aquí se hace un contraste en la búsqueda de sabiduría. Mire esto, Job 2:28. Mira cómo dice: ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la tierra se funde el cobre. A las tinieblas pone término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. ¿Sabe lo que está diciendo? El hombre se dedica a buscar lo que más vale. Eso es lo que está diciendo. Lo que para el hombre tiene gran valor, el oro, la plata, los minerales, arriesga su vida
Yo estuve una vez por el desierto de Mojave en California y andaba con un pastor que trabaja en una mina. Y él me decía a mí, mire hermano Juan, ahí usted ve allá, donde usted ve ese humo, ahí es que yo trabajo. Me decía él. Y ahí a mí me gusta siempre aprender algo nuevo. Yo quería, bueno, me interesa porque la Biblia habla de oro y él trabaja en eso. Y dice, ¿cómo se saca? Ay, hermano, eso no es fácil, mi hermano. Me decía él, a veces sacamos un camión completo de piedra con todo eso y solamente sacamos unas cuantas onzas de oro luego que lo procesan y lo pasen por el fuego. Ahora, yo no sé cuánto vale una onza de oro hoy, pero créame que vale bastante dinero. ¿Verdad que sí? Sí. Ahora, vamos a suponer que ellos sacan 10 onzas de oro o 20 onzas de oro y que van a $2,000. Han sacado bastante, ¿verdad? El punto es que ellos se esfuerzan por buscar, dice aquí el versículo 6, lugar hay cuyas piedras son zafiro y su polvo de oro, senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó. Ahora, pero mire lo que el hombre no busca. Yo creo que usted sigue aquí. El versículo 12. Mira la pregunta que le hace. Usted se está dando cuenta, hermano. ¿De qué le vale al hombre? ¿De qué le vale al hombre? Si pudiese encontrar todos los tesoros, la mina, el oro, todo, y no encuentra la verdadera sabiduría. ¿De qué vale? Mas la pregunta es, ¿dónde? Espero que los jóvenes estén siguiendo la lectura conmigo. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre. Ahí te responde. El hombre no conoce su valor. ¿Por qué? Porque la mente, Pablo dice en Corintio tácitamente que el hombre carnal, el hombre natural no percibe las cosas que son de quién? Del Espíritu de Dios. Entonces dice, el abismo dice, ahora viene, está buscando por todas partes. El abismo dice, no está aquí. El mar le dice, tampoco conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que vale más que absolutamente todo lo que hay. Mientras leo esto, la mente mía viene aquí automáticamente a Proverbios que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque, ¿cómo dice? Porque su estima sobrepasa las piedras preciosas. ¿Se da cuenta, hermano? En otras palabras, la virtud de una mujer, ustedes, las mujeres de la congregación, y yo la considero a ustedes virtuosa, porque son siervas de Dios, la virtud que tienen sobrepasa a la de las piedras preciosas. Eso es valor, eso es la verdadera riqueza, esa sabiduría. Y dice, no puede ser apreciada con oro de Ofir, que es el mejor, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhaba de oro fino. No se hará mención de coral ni de perla. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. La sabiduría o decir el conocimiento que tenemos de nuestro Señor, ese conocimiento que usted tiene, hermano, es algo incalculable. El conocimiento, me gusta la expresión de Pablo, la riqueza, creo que en Colosenses, del pleno conocimiento, dice Pablo,
La riqueza del pleno conocimiento, tener ese conocimiento del único Dios verdadero, conocer a Dios, conocer y ser conocido por Dios. Y dice entonces, no se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. ¿Lo ves? Encubierta está a todos los seres vivientes. Me acuerdo de Jesucristo, ¿verdad? Menospreciado, desfigurado de los hombres. Completamente pasó por Israel desapercibido. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién termina? Mas a todos que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados por voluntad de varón, sino por el mismo Espíritu de Dios. Y concluimos con esta parte. Versículo 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo está oculta. El Abadón y la muerte dieron su fama, hemos oído con nuestros oídos. Nosotros hemos oído de esa sabiduría. Aún la muerte dice, nosotros hemos oído. Versículo 23 dice, ¿dónde está? Bendito sea el Señor. Versículo 23 dice, ¿dónde que está? ¿Dónde que está, amados? ¿Dónde que está? Dios entiende el camino de ella. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. ¿A dónde que vamos a ir para esa sabiduría? A Dios. ¿Carece alguno sabiduría? Dice Santiago 1:5. Pida a Dios, sin dudar. Pida a Dios. Jóvenes, decisiones que ustedes tienen que tomar en su vida. Dios le da sabiduría, pero hay que pedirla a Él. Las mujeres en decisiones en la vida, los hombres, decisiones en nuestras vidas, todas las cosas. Y nosotros sabemos por experiencia que cuando hemos ignorado la sabiduría de Dios, vienen grandes problemas en nuestras vidas. Todos nosotros aquí hemos experimentado eso. Versículo 24, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino a relámpago de los truenos, entonces la veía y la manifestaba. Lo preparó y lo descubrió también. Y dijo al hombre, ¿qué le dice al hombre? He aquí. ¿Quieres saber dónde que está la sabiduría? ¿Cómo comienza? He aquí. El temor del Señor es sabiduría. Y apartarse del mal, la inteligencia. La inteligencia, la sabiduría. ¿Dónde que está la sabiduría? Para los jovencitos que tenemos, nuestros hijos, nuestros nietos y algunos quizás tataranietos, llevémosles, hermano, a la palabra, a esa sabiduría. Oremos. Padre, gracias por esa sabiduría que es Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Y Padre, ayúdanos, Señor, a andar en sabiduría, entendimiento. Que podamos aprender, Padre, que Cristo es, Dios ha hecho a Jesucristo sabiduría de Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermano, a acercarnos. En este tiempito que nos queda, vamos a salir temprano, no se preocupe nadie.